Se han dicho muchas cosas, esperemos que podamos aportar algo. Yo creo que sí, que como decía Mateo ayer, los ponentes que tenemos aquí tienen mucha experiencia. Yo creo que va a estar muy bien escucharlos, ver sus puntos de vista. Y bueno, voy a empezar ya un poco a presentarlos y haré una breve introducción y luego tendremos un turno de preguntas, que esta mesa, a diferencia de otras, van a ser 5 preguntas y va a ser la misma pregunta para todos y para ver su punto de vista, dependiendo del puesto que ocupan en este proyecto. Bueno, tenemos a Rosa Llopis, que yo creo que no hace falta mucha presentación, pero actualmente ella ha estado trabajando en hospitales muchos años, desde 2010, desde 1992, creo. Y luego estuvo mucho tiempo en la FE, ya lo sabéis, ocupando diversos puestos. Estuvo en servicios centrales, en el puesto que estoy yo actualmente, y ahora está en un departamento de subdirectora desde hace 8 meses, en el departamento de General de Valencia. A Roberto Marco también es uno que hemos rescatado últimamente en Sanidad. Yo no sé qué tiene Sanidad, que vuelven casi todos, que engancha, ¿verdad, Roberto? Engancha, sí. Y actualmente, bueno, Rosa, se me ha olvidado decir que aparte de la subdirección tiene un doble papel, que es el de coordinadora. Tenemos una estructura ya dentro de este proyecto y está en la parte de coordinación, ella por la parte de departamentos y yo en la parte de servicios centrales, la coordinación técnica del proyecto. Roberto es actualmente el jefe de la unidad de aplicaciones clínicas en la subdirección de María José y además en el proyecto el papel que tiene es responsable funcional por parte de servicios centrales. Es ingeniero en informática y su trayectoria profesional en sanidad ha sido coordinador técnico del proyecto Orion Logis, que alguno de vosotros lo recordaréis, y tras un breve paso por educación, pues como os digo, ha vuelto a sanidad, nos echaba de menos. Luego María Clemencia Lozano es médico especialista en salud pública y máster en calidad y lo poco que hemos estado tratando y preparando esta mesa, pues yo creo que va a ser un buen fichaje para Minsait. Bueno, estás en Minsait mucho tiempo, pero no estabas aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y bueno, tiene experiencia en Baleares, coordinadora funcional de integraciones en el proyecto Nexa de IBESalud desde hace 5 años y previamente fue consultora funcional del proyecto Historia Clínica Unificada Electrónica en la Secretaría de Salud de Bogotá, ambos proyectos como parte de Minsait Indra desde 2018. Previamente trabajó como médico de atención primaria y luego como gestora en servicios de salud. O sea que tú tienes la parte de médico, de gestión y de medio informática, ¿no? Muy bien, nos vas a hacer falta para todo. Y luego, Víctor, aquí nos hace falta todo el mundo, ya estáis viendo, ¿no? Todo el mundo. Víctor Agulló lo conocéis todos, bueno, aparte de ser un miembro de Avisa y de currarse todo esto para que estemos un tiempo aquí trabajando todos juntos, es ingeniero en informática, máster en dirección de sistemas y TIC, ha desarrollado su labor como profesional TIC desde hace más de 25 años, siempre en hospitales, ¿verdad, Víctor? Y, bueno, hospitales y primaria, porque esto se juntó hace tiempo. Actualmente coordinador de proyectos TIC en el Departamento de Salud del Elche, Hospital General, y es también coordinador dentro de este grupo de historia clínica, es el coordinador del subgrupo de aplicaciones departamentales. O sea, a él le toca decidir qué cosas se quedan fuera, qué dentro y poner un poco de orden en lo que se queda fuera, ¿vale? Bueno, yo quería agradecer a Avisa y además es que me encantó que este año el lema de la jornada fuese este, porque dije, mira, pues vamos a estar 2 días discutiendo. De verdad que me ha gustado mucho que afloren cosas, hasta cosas que no te apetece oír a estas alturas, porque te dices, madre mía, en la que nos estamos metiendo. Pero de verdad que todo comentario y cualquier punto de vista de cualquiera es bienvenido. Yo creo que lo suyo es que salgan todos, es casi que mejor que vaya saliendo lo que nos vamos a tener que encontrar, ¿no? Y que lo podamos discutir entre todos. Vamos a intentar ya bueno, voy a ir al grano porque sí que me gustaría dejar un tiempo, a ver si tenemos 10-15 minutos, ¿vale? Para poder discutir, porque a mí me gustan las preguntas. Ayer en la última mesa me gustó mucho que la gente hiciese preguntas, a ver si conseguimos, ¿vale?
Bueno, primero de todo, me gustaría ver el punto de vista, o sea, cómo ve cada uno de los que están en esta mesa, cómo ve el proyecto de historia clínica. Rosa, en su papel el doble papel, ¿no? Pero sobre todo me interesa más el papel de hospital, posible hospital piloto, que se ha nombrado alguna vez el Hospital General, pues eso, como posible hospital piloto. ¿Cómo ves el camino hacia la historia clínica única? Rosa. Bueno, desde ese punto de vista, sí, teniendo en cuenta que posiblemente el Hospital General de Valencia sea el hospital piloto para implantar la historia clínica única, yo personalmente, es mi opinión, lo vivo como un gran reto, una gran responsabilidad, y no son palabras, no son meras palabras, son hechos, es tal cual. Pero también creo que va a ser un gran beneficio. A ver, ser los primeros pues impone mucho trabajo. Vamos a tener que ya desde el principio empezar a pensar, y ya lo estamos perfilando, pero yo creo que vamos a tener mucho beneficio por todo lo que va a aportar la historia clínica única. Hay que tener en cuenta que el Hospital General de Valencia no tiene Orion Clinic, tiene un GIS, siempre hemos oído. En el Hospital General de Valencia está OSIX, pero OSIX es una parte que no tiene una funcionalidad completa de lo que se supone que es un GIS, ya quitando lo que es la estación clínica. Entonces tiene un puzzle de aplicaciones alrededor de OSIX para la gestión de camas, para urgencias, para hacer la petición electrónica. Entonces, lo que va a aportar la historia clínica única va a ser mucho, pero ya desde el primer momento. Al médico le va a facilitar la labor en su trabajo. Porque sí que es verdad que para el médico es casi transparente, pero sí que hasta llegar a la funcionalidad que requiere tiene que pasar por lo típico que decimos muchos clics, pues allí es una realidad. Pero bueno, eso desde el punto de vista para los profesionales va a ser, yo creo que muy positivo. Importante el implicar a la gente del hospital y sobre todo a la dirección. La dirección cuando se fue a las reuniones del secretario autonómico de Bernardo, la gerencia, a la reunión de presentación de la estrategia de transformación digital y nombró la historia clínica única, me llama y me dice, ¿nosotros podríamos ser los primeros? Entonces, claro, eso ya es un valor en sí. La dirección está por ello y creo que es importante implicar siempre a todas las direcciones conforme vaya llegando el momento en la planificación, que la gerencia lo crea, porque va a hacer que las personas sean cargos intermedios, facultativos, enfermería, participen. Ellos saben a quién tienen que llamar para que el proyecto vaya adelante. Bueno, pues me alegra que lo reciban con ilusión. Roberto, tú desde el punto de vista de coordinador de funcionales, que sabes a veces lo difícil que es... Ahora lo sé. Ahora lo sabes, eso. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo podemos ir allanando? ¿Cómo veo el proyecto? ¿Cómo ves el proyecto? Pues yo aquí la verdad es que veo un DAFO, ¿no? Veo un análisis DAFO. Yo creo que desde el punto de vista interno a la organización y al proyecto tenemos debilidades, ¿no? Tenemos algunas debilidades. Hay una subdirección de sistemas, que es una subdirección que por entidad, por el presupuesto que maneja, por la cantidad de proyectos que mueve, podía tener entidad de consellería, ni siquiera de dirección general, más que algunas consellerías que existen, ¿no? Además, si no recuerdo mal la cifra, el 75% de la plantilla es temporal, más o menos, ¿no, María José? Más o menos. Quiero decir, esa es nuestra gran debilidad. Eso solo en el ámbito de la subdirección. Y ya se ha comentado aquí que este proyecto va a necesitar mucho músculo, va a necesitar mucha gente, ¿vale? Entonces, también fuera del apartado informático vamos a necesitar mucho personal asistencial, ¿vale? Y sabemos lo difícil que es separar al personal asistencial de su trabajo asistencial y dedicarlo a un proyecto de esta entidad, ¿vale? Sin liberarlo de ese trabajo, ¿vale? No salen. Claro. Entonces, yo creo que esa es nuestra mayor debilidad. Desde el punto de vista de las fortalezas, es la otra cara de la misma moneda. Tenemos un gran capital humano,
en los departamentos y en los servicios centrales, ¿vale? Y tenemos que empezar a hablar como organización y romper esa separación de centrales y departamento, ¿vale? Somos una organización con un objetivo. Y tenemos un gran capital humano, es verdad que lo tenemos, ¿vale? Entonces esa es nuestra fortaleza. Tenemos gente muy especializada en muchos ámbitos, con mucha experiencia, gente motivada, que se presta a trabajar sin recibir nada a cambio, ¿vale? Se involucra. No voy a contar lo del huevo y la gallina, que todos lo sabéis, ¿no? Pero gente que lo da todo sin esperar nada a cambio, ¿vale? Entonces esa es nuestra mayor fortaleza. Desde el punto de vista externo a la organización, amenazas, todas las del mundo, ¿no? Quiero decir, hemos vivido en los últimos tiempos en esta comunidad grandes catástrofes, ¿vale? Hemos tenido pandemia, hemos tenido inundación, hemos tenido incendios. Detrás de eso siempre está el sistema sanitario. Cuando algo de eso ocurre, el sistema sanitario tiene que parar todo lo que está haciendo y poner el foco en atender esa emergencia, ¿no? Entonces, eso es una gran amenaza para el proyecto, porque este proyecto, cuando entre en un ASI, es una revolución, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos a cómo hacemos esa transición, ¿vale? No se puede parar un ASI, ¿vale? Todo tiene que seguir funcionando mientras está el proyecto. Y si ocurre algo que te haga poner el proyecto en pausa, todo tiene que seguir funcionando y ya lo retomarás después, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenemos amenazas. Y finalmente, hay oportunidades ahí fuera, ¿vale? Este es un proyecto de los más importantes de la estrategia, hay muchos otros. Es un proyecto tractor y como proyecto tractor puede atraer financiación que nos permita hacer otras cosas, ¿vale? Pero sobre todo lo que permite es sentar una base que nos permita aprovechar tecnologías disruptivas que sabéis que están llegando de manera muy rápida, ¿vale? Principalmente la inteligencia artificial. Hay otras, pero la inteligencia artificial, tanto la generativa como la no generativa. Para poder aprovechar esas tecnologías necesitamos tener una base sólida, robusta y estable. No podemos hacerlo con la estructura actual que tenemos de aplicaciones, ¿vale? Entonces, hay oportunidades también. Y al final mi visión pues es eso. ¿Este proyecto qué es? Pues es una gran oportunidad para todos, para toda la organización, para los profesionales, para la atención al paciente, para los servicios de informática, ¿vale? Pues Una gran oportunidad. A ver si la aprovechamos entre todos. En eso estamos. María, tú desde el punto de vista de proveedor. Bueno, yo antes que nada agradecerles por permitirme estar aquí, por permitirme escuchar estos 2 días el camino que están recorriendo, que además es un camino precioso. Y esta mañana cuando veía 2 de los pósters que creo que van a alimentar un poco a donde quiero llegar, al punto que quiero llegar, yo decía, qué bonito camino que están recorriendo. No es un camino fácil, pero qué bonito camino que están recorriendo. Aquí hay un reto muy importante, ¿no? Tenemos una gran variedad de sistemas de información que nos aportan un montón de datos, que al final es la visión 360 del paciente. Todos estos datos sanitarios son los que componen esa visión que todos queremos llegar a tener, pero que además tenemos un reto adicional, y es que en este momento donde los determinantes de salud se han ampliado a otros sectores, donde no solamente es lo que traes en tu biología o en tu genética, sino lo que te pasa en la vida, incluso datos sociales como puede ser dónde vives, con quién vives, qué dificultades económicas tienes, pues tenemos un reto de una cantidad de aplicaciones que tenemos que empezar a contener dentro del sistema sanitario para poder realmente generar un cambio en la salud del paciente, tener un impacto en la salud del paciente. Entonces, esta mañana yo veía el póster del CDR y yo decía, este es el camino. Este es el camino para poder lograr realmente una historia clínica única, porque ya sea de manera temporal o transitoria, realmente tener un repositorio centralizado que nos permita tener datos de calidad, datos estructurados, que tengan un valor clínico, nos permite empezar a generar una cantidad de cosas, pero para llegar ahí necesitamos un par de cosas adicionales. Entonces, por un lado, tener la forma en que nos vamos a comunicar y tener la forma en que yo quiero estructurar mi información, que es este maravilloso estándar FAIR que a mí me genera un amor profundo y verdadero, porque realmente, yo sé, aquí hay gente muy joven, pero los que ya tenemos una edad, si se acuerdan de las fichas bibliográficas que teníamos en las bibliotecas, esto es FAIR y nos da un montón de conocimiento alrededor de un dato que es de muchísimo valor para la parte sanitaria. Entonces, el tener esto por un lado, que de alguna manera se convierte en nuestra homologación sintáctica de la comunicación, de la forma en que queremos guardar los datos, pero además veía en otro póster, en un ladito,
y leía servidor terminológico y yo decía, wow, eso también es el camino. Porque entonces también tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el lenguaje que queremos utilizar. Y más ahora que tenemos un reto importante, por ejemplo, en la comunicación que tenemos que hacer a la Unión Europea con Patient Summary, donde dependiendo de cada dato tenemos que mandar de una manera u otra la información, pues el poder homologar estos catálogos que tenemos en cada punto de nuestros servicios y hacer un lenguaje común es muy valioso. Y aquí tenemos muchas opciones. Aquí tenemos la opción de federar los datos, pero lo que generalmente pasa es que tenemos ineficiencias en la actualización de esos datos. Entonces, dar este paso hacia un servidor terminológico que me permita corporativamente controlar los catálogos y generar estrategias de poder dispersar esta información y esta actualización a los diferentes sistemas que vayan a hacer uso de ese dato, se vuelven en un activo muy valioso de la organización, ¿vale? Entonces, cuando ya tienes este servidor, cuando ya tenemos este repositorio FHIR donde tenemos una gran cantidad de datos de valor, ya que podemos empezar a generar una cantidad de acciones y empezar realmente a tener una historia clínica unificada, con datos de las residencias, con datos de educación, que te permita generar sobre este mismo repositorio procesos de salud, programas de salud, guías clínicas, que realmente de una manera muy dinámica puedan tomar esos datos y utilizarlo, porque al final el valor del dato es ese. No es que lo tengamos en una base de datos y lo contemos, sino que haga algo, que sirva para algo y que nos genere algo. Y lo mismo, poder generarle a los profesionales, que además yo me emociona ver que la parte de tecnología le preocupen tanto a sus médicos, y poder generar, por ejemplo, estrategias de, no lo sé, escritorios multinivel, donde cada uno de los profesionales sobre ese mismo repositorio pueda tener una visión en su microecosistema que necesita ver. No es lo mismo que lo que quiere ver el ortopedista que lo que necesita ver el médico de atención primaria. Entonces ya con ese dato empezamos a tener un valor, y un valor que no es un valor de la información que yo me quedo con él y por eso puedo dirigir cosas, sino que lo ofrezco a la organización y sobre todo lo ofrezco al paciente para mejorar su salud. Así que es una forma romántica de ver este proceso, pero es una forma médica de verlo también. Muy bien. Me alegra saber además experiencias tuyas que tú dices que esta plataforma responde y funciona. Entonces, así es, pues está pasando. Vamos a ver si a mediados de año tenemos ya algo que podamos ir viendo. Y Víctor, ya por fin el último en esta pregunta, desde tu papel, me gustaría saber desde tu papel de responsable del subgrupo de departamentales. ¿Cómo lo ves? Difícil, yo sé que es difícil, sí. Pero... Bueno, yo lo primero que lo veo es con escepticismo. Escepticismo en los plazos que se han comentado aquí. Yo creo que, yo me atrevería a invitar al doctor Valdivieso a un arroz con costra en Japón, ¿no? En mi pueblo, si se cumplen los plazos estimados. Evidentemente hay que establecer un horizonte temporal, eso está claro. Y el primer flash que me viene a mí a la mente es el de la complejidad del proyecto. Porque estamos, ya lo comentaba al hilo de lo que comentaba Roberto, queremos crear una historia clínica única e interoperable. Y tenemos un ecosistema de aplicaciones, que el grupo de trabajo de centralización establecía 1.800 filas o 2.000, yo creo que son más todavía, que tenemos que ser capaces de organizar y armonizar. Porque tenemos, por una parte, todos lo conocen, tenemos soluciones locales, por una parte, adquiridas por terceros, en muchas ocasiones sin ningunos criterios homogéneos de interoperabilidad, de mantenimientos, de calidad. Luego tenemos aplicaciones locales, porque, como comentabais, pues somos muy apasionados y queremos ayudar, y hay necesidades que no cubren los sistemas actuales y creamos aplicaciones locales que nos ocurre lo mismo que con las de terceros. Se crean sin una arquitectura tecnológica homologada y sin unos criterios de calidad homologados. Y luego, por otra parte, tenemos las aplicaciones corporativas, que son las que nos vienen, que tenemos las aplicaciones centralizadas, tipo laboratorios, Padwin, etcétera. Y aquí ocurre lo mismo. Tenemos aplicaciones como, por ejemplo, el laboratorio, cuyo nivel de interoperabilidad y de continuidad asistencial pues deja mucho que desear, porque no es el mismo
flujo de trabajo, si haces una petición por SIA GESPED, que si la haces por Orion Clinic. Y seguimos con ese gap de interoperabilidad desde hace mucho tiempo. Aparte de eso, si esto ya no era complicado, tenemos las aplicaciones centralizadas, que para los profesionales de los departamentos son como una caja negra que está ahí en la nube, con la cual integrarse es tremendamente complejo. Pero esto no es una foto fija, porque si fuera una foto fija, pues trabajamos sobre... Pero esto es una foto en constante movimiento. Y, bueno, yo cuando empecé hace más de 25 años, pues tenía el REMAS, tenía un IRIS y poco más, y un laboratorio y poco más. Ahora no, ahora tenemos una infinidad y un mare magnum de proyectos tremendo. Y ese mare magnum sigue creciendo. ¿Por qué? Porque aparecen dispositivos de alta tecnología que vienen con un sistema de información, con un dispositivo, con un servidor, que todo eso hay que integrarlo, ¿vale? Entonces, esta foto no es una foto fija, es una cosa que va creciendo con el tiempo. El segundo flash que me viene a mí es el de la fragmentación asistencial. Tenemos una fragmentación asistencial tremendamente preocupante por esta fragmentación de los sistemas. Es una fragmentación bastante limitante, ¿vale? Y lo que está generando son problemas en esa continuidad asistencial, ineficiencias en el proceso en el trabajo de los profesionales y también complica la gestión del servicio de los propios departamentos de sistemas de información en los hospitales. Y luego ya, coincidiendo con Rosa, yo creo que es un reto. Es un reto porque desde la parte que me toca a mí, es un reto armonizar esa interoperabilidad desde dos vías. Una es intentando incorporar en el core de esa historia clínica única todas esas aplicaciones departamentales que podamos. Si el banco de sangre tenemos la oportunidad de incorporarlo con una solución única dentro del core de la historia, pues fenomenal. Y aquellas cosas que no podamos conseguir que estén dentro del core, como decía María, tendremos que gestionarlo mediante una interoperabilidad real y efectiva. Y para eso, bueno, ella ya nos ha dado algún consejito con la plataforma FIRE. Bueno, pues como veis es chupado, lo tenemos. Sí, chupado. Chupado. Bueno, aparte de todo esto, de este mare magnum, de todos los sistemas que tenemos, pues encima pues nos organizan de otra manera y tendremos que aprender a convivir, esperemos que sea para bien, pero aparecen las ASIS. Entonces, claro, ¿qué es esto? Una revolución y aparte nos tenemos que ir acostumbrando a las ASIS y entonces un poco la pregunta es, ¿las ASIS lo veis como una ventaja, como un inconveniente en la implantación de la historia clínica? O sea, ¿viene a entorpecer o ayudar en la implantación? Roberto, ¿cómo empieza tú ahora? Esta es la pregunta, ¿no? Del millón. De la jornada, Claro. ¿no? A ver, si ayudará o no, lo veremos en el corto plazo. Quiero decir, la respuesta se responderá sola, ¿no? La cuestión. Las ASIS. Hemos hablado, yo concretamente he hablado sobre las amenazas como la falta de personal, ¿no? Y la distribución de personal. Las ASIS vienen un poco a intentar suplir esa carencia. Quiero decir, al final somos pocos, estamos dispersos, muy bien, pero rememos todos en la misma dirección, ¿vale? Una organización de este tamaño necesariamente requiere cierta agregación a todos los niveles, ¿vale? Agregación, compartición de la responsabilidad, ¿vale? Agregación de recursos humanos, ¿vale? Y las ASIS pueden facilitar también la toma de decisiones, en mi opinión, ¿vale? Puede ser más ágil la toma de decisiones. Entonces, al final es eso, movilicemos todos los recursos que tenemos, agrupémonos y rememos todos en la misma dirección. En ese sentido, en la historia clínica es verdad que el proyecto en sí y el cambio de estructura a la vez da un poco de miedo, ¿no? Quiero decir, lo que tenemos que hacer es arrancar pronto con las ASIS y las AFAS, ver cómo va
Y si hay que hacer correcciones por el camino, pues hagámoslas, ¿vale? Para que el proyecto cuando llegue pues ya tenga esa estructura un poco rodada, porque yo creo que lo que da miedo es de la ASI y de la AFA es que realmente no hemos interiorizado todavía ese cambio y ese concepto. No han empezado a rodar, básicamente. No han empezado. Y tendremos que publicitar mucho más y dar muchas más explicaciones sobre lo que es una ASI, lo que es una AFA y cómo vamos a trabajar todos juntos, ¿no? Pero yo creo que al final pues será positivo. Bueno, pues María, tú como proveedor, ya estoy viendo que somos una gran organización y que nos estamos organizando en 8 ASIs. ¿Cómo lo ves? Vale, bueno, pues seguramente quienes mejor pueden contestar pues son mis compañeros de la mesa, pero yo lo veo como algo positivo. Realmente cuando se estructuran equipos de trabajo que tienen un conocimiento común y que dejan de ver los procesos de manera vertical y empiezan a verlos de manera transversal y horizontal, pues empiezan a encontrar lo que alguien decía ayer como el mínimo común múltiplo. Yo sabía que en algún momento me iba a servir lo que había aprendido en primaria, el mínimo común múltiplo. Y es verdad, porque estas personas al final lo que empiezan es a adquirir una curva de aprendizaje que no sé, Roberto, si será en el corto plazo o de pronto un poquitín más, que van a ir desarrollando una serie de procesos y de soluciones que posiblemente sean más eficientes en el tiempo y que puedan ser mucho más rápidas en dar respuesta a nivel de las diferentes problemáticas que puedan surgir en los diferentes puntos. También un poco, y también tomando, alguien decía ayer en la mesa de la mañana, no se deben homogeneizar procesos, se deben armonizar, y yo decía, es verdad, aquí al final estas personas serán las encargadas de armonizar esas diferencias que se saldrán de ese mínimo común múltiplo y que tendremos que tener en cuenta para generar todos los procesos y demás, y tener en cuenta además para prever lo que se nos venga aquí en adelante. Entonces yo lo veo como algo muy positivo, como algo que es una herramienta de eficiencia a nivel del análisis y la gestión de las herramientas y de los procesos. Vale, pero me alegra que lo veas positivo, porque es a lo que vamos. Víctor, yo que sé que tú eres escéptico. Ahora en tu papel de coordinador de proyectos ya en un departamento, va a poner el punto negativo. Yo creo que tenemos pacientes, tecnologías del siglo XXI, sobre estructuras organizativas del siglo pasado, con formas de actuar y metodologías de no sé qué siglo o de no sé qué año, ¿vale? Y ahora tenemos las ASIs. Para complicar un poquito más esa estructura organizativa, bajo mi punto de vista, y creo que, ya lo comentaba Roberto, que todavía es una estructura, yo la veo como un bebé que ha empezado a andar y se tiene que pegar muchos ostiones contra la pared para que funcione correctamente. Y luego creo que hay un problema, o al menos yo lo percibo, que es la falta de divulgación. Yo no sé lo que es la ASI, no sé lo que es la FATIC, no sé qué son esos grupos de trabajo que comentaba el doctor Valdivieso en la presentación, y creo que de la misma forma que de forma vehemente y acertada se ha publicitado la estrategia de salud digital para todos, porque creo que es muy positivo que se haga esa divulgación, también hay que hacer una divulgación clara de todo lo que es la ASI y de esa organización debajo de la ASI que afecta a los servicios de informática. Y eso no se puede delegar en un responsable o en un coordinador. Yo creo que si vosotros pretendéis que esto tenga esa entidad, tenéis que divulgarlo para todo el mundo y ser vosotros los abanderados en esa divulgación. Roberto hablaba de que le faltaba músculo y que necesita apoyarse en el personal de los servicios de informática. Evidentemente, el tema de la cogobernanza, de la colaboración, está muy bien, pero, ojo, una cosa es colaborar y otra es cargar de más piedras en la mochila a los profesionales TIC de los departamentos de salud. Hay una línea ahí que hay que... Hay una línea ahí que no hay que sobrepasar. Pero, ¿vale? Víctor, una puntualización. Yo he estado 24 años 30 años en hospitales. Llevo 8 meses en centrales.
¿No creéis que de verdad hay que empezar a hacer las cosas una vez en vez de 30? Sí. Pues la única pero manera es organizarse. evidentemente, pero... Claro, ahora yo- igual lo hacemos 8, con las ASIS igual lo hacemos 8, ¿no? No lo Es sé, un- pero es lo que comentaba. Es una organización con un nivel de madurez limitado. Es decir, es como un bebé. Entonces, Claro, como tú pero- comprenderás, desde mi punto de vista, pues tenemos dudas. Tenéis ¿vale? dudas. Entonces, pues claro, yo puedo venir aquí y decir que todo es maravilloso y me bajo y ya está. Y No, hay no creo que sea el objetivo. No, pero eso, que hay un ¿vale? miedo. O sea, desde los departamentos, las ASIS da la sensación de que voy a tener que trabajar más, así a priori. Sí, es la sensación. Yo lo percibo Sí. hablando con Y con luego la creo que gente. tenéis que tener en cuenta una cosa, la complejidad de las ASIS. Cada ASI no es un sistema homogéneo. Tenemos ASIS, bueno, ya hablando dentro del ámbito de la historia clínica única, tenemos ASIS con más o menos normalizadas, pues con un IRIS, con un IGIA, Están hospital todas medio público. regular, ¿eh? Están ¿vale? todas- Luego tenemos otras que tienen un IRIS, tienen un IGIA, tienen un exótico con una concesión, ¿de acuerdo? Y yo, pues ya que tengo la oportunidad, voy a hablar de la mía. Y la mía tiene IRIS, tiene IGIA, tiene Orion Clinic, tiene un hospital revertido y queda el último hospital por revertir de la Comunidad Valenciana. Con lo cual, yo creo que el nivel de complejidad de esta gestión de la ASI pues, es tremendo. Y luego me gustaría añadir una cosa. Ayer María José le lo comentaba, que decía que esto iba a ser lentejas para todos. Yo espero que sea así y que no se quede nadie fuera. Sería triste que la concesión que queda no se sumara al proyecto, porque estaríamos dejando de lado a 200.000 pacientes sin lentejas y indirectamente a otros 300.000 pacientes. Con lo cual, es el momento de tomar las medidas para que todos podamos comer lentejas con chorizo y algunos no el caldo. ¿Cómo se nota que hay gente de departamento, sobre todo aquí, eh? ¿Veis cómo son más en departamentos que en centrales, María José? Si yo te- Claro, claro, sí. Además, a mí Víctor me encanta, porque lo dice con mucha naturalidad. Rosa, tú desde tu punto de vista, un poco de la coordinación de la historia clínica, ¿no? De un departamento que Víctor nos lo ha explicado ya A ver, súper bien. Yo te voy a dar la doble visión. La doble visión. Porque yo estoy totalmente de acuerdo, a ver, con Víctor y en parte con Roberto y María. Desde el punto de vista teórico, desde luego que una ASI, una organización, en lugar de tener 24 departamentos, tener 8, pues es muchísimo mejor para abordar un proyecto de esta envergadura. Pero no es es que se junta todo. Entonces, en ese sentido, pues creo que para la implantación de la historia clínica, la organización de la ASI no va a aportar. No aporta, es que estamos en un momento que estamos aprendiendo. No es que tengamos miedo, es que tenemos desconocimiento, es que se acaba de definir. Hay información, Víctor, hay un decreto y hay instrucción que está publicado y lo que está definido, pero no hemos empezado a andar, como con este niño pequeño. Entonces, ahí tenemos que, si hubiéramos constituido las ASIS pues hace 2 años, pues ahora estaríamos en otro momento y entonces igual sí que aportaba valor o facilidad o agilidad para llevar a cabo la implantación de la historia clínica de una manera más sencilla. Pero en este momento yo creo que no, al revés. Cuando esté la historia clínica única, es que para las ASIS a nivel asistencial va a ser muchísimo mejor porque nos va a dar esa continuidad asistencial que necesitan los profesionales. Pero sí, ahora hay barreras que se están sobrellevando con Nébula, con herramientas que se han puesto en marcha. Pero yo es que, y también como responsable de una cabeza de ASI, el Hospital General, con Manises y con Requena, yo es que ahora me dices, tengo que organizar, si ya me está costando
ponerme en situación del Hospital General y organizar internamente y de cara a la historia clínica única. ¿Me añades, Manise Requena, hablar con los jefes de servicio de los departamentos, coordinarnos, poner en común si cada uno tenemos nuestra visión, es verdad, muy vertical, pero no es fácil y no sabemos cómo llevarlo a cabo. Bueno, tenemos que andar. Que en unos meses la cosa vaya rodando y funcione tenemos mejor. que hacer camino, pero igual todo a la vez, pues... Y que sirva, pues eso, un poco para organizar, tener menos interlocutores y poder llegar a cosas concretas que en esta organización nos cuesta a veces. Pero no es fácil. Bueno, no nos va a facilitar a los departamentos en este momento las tareas. Muy bien. Es importante explicarlo, no solo que esté ahí en una orden que te tengas que leer y que tengas que interpretar, sino que yo creo que es importante explicarlo. ¿Vale? No, si se explica, me consta que hay reuniones, ¿no? Hay reuniones y que se explicará y que se avanzará y se irá, cada vez estaremos más organizados como ASIS, entiendo. Y a ver, ya veremos dentro de unos meses, hablaremos. En el Avisa del año que viene, hacemos un póster. La ASI, repetimos la mesa. Bueno, esta pregunta ya se ha hablado en otras mesas, pero yo sí que quería que ellos os lo contaran, que vieran los riesgos en ese camino a la historia clínica, pues yo creo que es importante que lo oigáis de boca de ellos, ¿no? Entonces, pues María, esta vez empiezas tú, desde el punto de vista del proveedor, riesgos más importantes que se detectan en un proyecto como este. Vale, pues en los proyectos que hemos ido desarrollando hemos encontrado una serie de riesgos que se repiten sistemáticamente y que obedecen un poco a la transformación que implica un cambio como una historia clínica única, y yo los resumiría en 3. El primero, el desconocimiento de los procesos. Y decir desconocimiento es porque por lo general tenemos los procedimientos escritos y definidos, pero no se realizan de esa manera realmente en los diferentes sistemas y en los diferentes puntos de atención, ¿vale? Entonces, el desconocimiento de realmente cuáles son los puntos que se ejecutan en la realidad de la atención de un paciente hace que cuando se tomen decisiones teóricas, al aplicarlas, no sean viables en los diferentes hospitales y centros a los que se va a llevar la solución. El segundo tiene mucho que ver con los planes de migración, porque a pesar de que los planes de migración siempre están en la cabeza de todo el mundo, los dejamos para el final. Y entonces muchas veces no tenemos una preparación de herramientas que nos permitan utilizar los datos que ya tenemos, como podría ser este repositorio, donde podríamos tener ya información volcada que nos sirva no solamente para la actualización de las herramientas que vayan a trabajar sobre ese repositorio, sino que además nos permita identificar qué datos quiero llevarme de una solución que ya no vaya a utilizar a otra, sino también de pronto incluso establecer planes de cómo quiero utilizar esos datos para llevarlos a esa nueva aplicación. Entonces esos planes generalmente se nos quedan al final del camino y cuando tenemos que ejecutarla, entre la depuración, el cómo, el cuándo, empezamos a tener dificultades y retrasos. Eso es. Y el tercero tiene que ver mucho con lo que Víctor decía, los mapas de integración, porque al final tenemos que tener en cuenta todas esas aplicaciones que tenemos que llevarnos o que tenemos que vincular de alguna manera a esa historia clínica y debemos tener muy claro qué información se requiere de punta a punta. Y el no tener muy claro la manera en que tienen que interferir cada uno de los sistemas con el sistema que tiene al lado, por lo general hace que de alguna manera se bloquee el proceso de atención en un punto o genere falencias que al final terminamos supliendo con una hojita o con un fax. Ya todavía hay fax, yo me enteré que todavía teníamos fax hace algún tiempo y podemos terminar haciendo cosas que no queremos que pasen y empezando a manipular esa herramienta otra vez, a llevarla a lo que realmente tiene que ser y no al teórico que habíamos definido. Esos serían los 3 principales. Los 3 principales. Víctor, tú como coordinador del subgrupo de departamentales, me gustaría que me dieras... Bueno, ya lo comentaba. Has comentado. Sí, un tema es la fragmentación. Creo que es importante que se homogenicen los procesos y se homologuen. Vicent, por ejemplo, ayer no era partidario. En el inicio de la jornada pues, se habló de homogenización. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Yo creo que
hay que homogeneizar los procesos que forman parte del core y luego sí que hay que dejar un margen para que la gente adapte la situación organizativa de sus hospitales grandes a esa realidad. Pero yo creo que ese core tiene que estar bien definido. Luego también creo que hay otro riesgo, que es el tema de la alineación. Esto, o al menos como yo lo veo como un todo. Yo creo que estamos dentro de un proceso de homogeneización y de centralización, no solo de la historia clínica única, sino de todo lo que sea posible. Entonces hay muchos proyectos estratégicos, los hemos visto aquí, gestores documentales, anillos de imagen, laboratorio centralizado, y creo que hay que alinear ese tiempo entre la historia clínica y estos proyectos, porque sería fenomenal que cuando a un hospital llegue la historia clínica única, pues ya tenga a lo mejor el gestor documental corporativo, el SIL centralizado, porque si no vamos a repetir el trabajo 2 veces, vamos a tener que integrar el departamental y el centralizado. Entonces, creo que si no se define bien esa alineación, creo que es un riesgo a tener en cuenta. Y luego, ya se comentó ayer en la gestión del campo, el tema de las reticencias. Yo creo que es importante dar confiabilidad al amigo bueno rodetano y a la Ana Igía Aliasera que nos presentaron ayer, y darle confiabilidad de que te va a tener una solución sin incidencias técnicas, con un equipo de soporte que le dé soluciones, ¿vale? Y luego también creo que no debemos perder la gestión del conocimiento. Desde que empiece un hospital hasta que lleguen los últimos, tenemos que tener las herramientas suficientes para ir aprendiendo de todo eso, y que ese camino, ese aprendizaje, sea un valor añadido a los que vienen al final. Yo creo que van a sufrir mucho los del principio, pero no sé, yo vivo en la ilusión de que los que lleguen al final pues lo van a tener mucho más fácil. Y luego creo que hay un tema que no se ha hablado y que creo que es un riesgo, y es la adjudicataria afortunada de este proyecto. Creo que no se ha hablado de ella y creo que nos vamos a casar con ella, y es importante que no nos sea infiel, ¿vale? No hace falta que vayamos a la isla de las tentaciones. Es decir, tenemos que intentar que durante ese trayecto de estos años pues no nos sea infiel, y luego a posteriori, porque claro, como decíamos en muchas reuniones, esto se lo vamos a dejar a nuestros hijos, ¿vale? Entonces, no es un proyecto con pocos años de duración, ¿vale? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues puede ser un riesgo, y habrá que adoptar las medidas necesarias, pues, para que esa infidelidad no se produzca. No se produzca. Bueno, ¿vale? Rosa, tú como hospital piloto, posible hospital piloto. A ver, yo solo por ¿qué es lo que más te asusta? Redondear lo que ha dicho Víctor. A ver, tenemos que tener un producto que cumpla, y también se comentó ayer, que cumpla 100% las expectativas. Porque es que si no, no vamos a avanzar. Tenemos que dar las herramientas a los profesionales, a los que están esperando, bueno, unos igual más que otros, porque otros con Orión están contentos, y eso ayer ya se habló y no voy a incidir, pero sí yo veo un riesgo el que el producto no cumpla las expectativas, y ahí también tenemos pues eso, esa colaboración para que la implantación sea lo menos impactante, traumática, para llevarla a cabo y que sea un éxito. Y después, otro riesgo muy operativo es los catálogos y las tablas maestras, y fíjate que es algo que tendríamos que tener. Podríamos haber ido trabajando ya en el tiempo, y no lo tenemos. Sí que se va trabajando, o sea, me consta que muchos catálogos llevan tiempo, pero sí que están... Te pongo el ejemplo. Sí, no me lo pongas, laboratorio. Que lo sé, el laboratorio. Laboratorio. Llevamos, en el Hospital General había una planificación. Yo cuando llegué fue una de las primeras reuniones que tuve, que fue en junio, y era para
hacer la reunión de inicio del proyecto de implantación de GESLab. Centralizado. Centralizado. Sí, en el hospital tenemos microbiología con GESLab, pero hematología, análisis clínico, tenemos otra aplicación. Entonces ya va a ser el primer departamento que va a tener la base de datos. La aplicación es descentralizada, pero la base de datos centralizada. Requisito número 1, disponer de catálogos. Se está trabajando desde, efectivamente, yo estaba entonces en el otro lado, más de 2 años. En el catálogo LOINC y con también que cubriera todos los ámbitos de laboratorio. Bueno, pues la planificación era que poner en marcha, implantar en enero microbiología, y esta es la fecha que ya no es que no esté implantado, es que no tenemos, ya hemos desistido, Chimo está, no sé, estará por ahí, está ahí, y ya hemos dicho, no volvemos a poner fecha porque es que no. Sí, entonces, a ver, a mí me preocupa y mucho de cara a la historia clínica única, porque es que si decimos que dentro de un año, a ver, plazos, la adjudicación, los 6 meses de configuración del producto, o sea, en un año sí o sí ya tenemos que estar. Tenemos que tener esas tablas claras. Pero todas. Entonces, pero eso Roberto nos va a ayudar en eso, Roberto. Claro. Danos un poco de luz ahí, por favor. Estoy yo ahí en todo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para desatascar los catálogos? ¿Qué vamos a hacer para desenquistar? ¿A quién hay que...? Pues no lo sé. Igual va enfocado con lo siguiente, porque me ibas a preguntar por los riesgos, ¿no? Sí. No, bueno, los riesgos, estos son los riesgos. Sí, si vemos que un riesgo los tenemos todos claro. Que un riesgo... Yo voy a nombrar 3 riesgos que todos pivotan alrededor de lo mismo, y es la falta de personal, la falta de liderazgo... Falta de personal dedicado, además. Que esa es otra, porque el catálogo... No me robes el discurso, claro, porque si no tengo nada que decir. Claro, el catálogo de laboratorio es porque se ocupan en su tiempo libre lo que le pueden dedicar. Claro, eso es difícil adelantar. Por eso, la falta de personal es eso. O sea, nos estamos alimentando de voluntarios. Eso no puede ser en un proyecto de esta entidad. Necesitamos personas fijas, personas con nombres y apellidos. Y determinadas personas tienen que liberarse de su trabajo asistencial. Sabemos que eso es muy complicado, pero es necesario para que este proyecto pueda seguir adelante, ¿vale? Y en ese sentido necesitamos liderazgo. Necesitamos esas personas, como ayer en la mesa de gestión del cambio Javier, es nuestro funcional preferido, ¿no? Yo creo que para todo el mundo. Para todos, sí. O sea, necesitamos Javieres, necesitamos gente que se crea el proyecto y que haga que su entorno se lo crea también. Javieres, Manuelas también, que también está por aquí. Manuela, necesitamos gente así. Necesitamos gente así. Y enlazando con lo que me decías, esa es la gente que puede desatascar un catálogo atascado. Quiero decir, los catálogos se trabajan en grupos de personas y al final cada uno tiene una percepción. Tiene que haber un árbitro, tiene que haber alguien que fije un límite, que diga ya. Y si no os ponéis de acuerdo, lo decido yo. Pero hay que cerrar el catálogo, ¿no? Pues son esas personas, líderes, las encargadas de eso. Con poder de decisión. Evidentemente, hay que dotarlas de poder de decisión, claro. Por eso normalmente en esos grupos de catálogos hay integrado una persona de los servicios centrales, porque está más cerca, digamos, del poder, ¿no? Digamos que pueden hacer ese papel de árbitro un poco más, ¿no? Porque al final los expertos son todos de departamento, ¿no? Entonces lo que aporta a los centrales es esa parte de intentar arbitrar, ¿no? Pero va enlazado. Y la resistencia del cambio, lo mismo, enlaza con lo mismo. Necesitamos esas figuras, no sé cómo las llamaba Enric, ¿no? Los dinamizadores. Campeones, era una figura de fútbol, ¿no? Alguna presentación solo. Pero bueno, necesitamos eso. Bueno, nos quedan 2 preguntas, no sé cómo vamos de tiempo, o sea que resumimos un poquito más porque lo que os digo, a ver si dejamos 5 minutos para preguntas. Pues esto es un poco cómo pensáis que en estos meses que nos quedan, porque el proyecto a ver si sale a licitación en breve y luego se adjudica, tenemos ahí la fecha temporal de septiembre de este año y para empezar a rodar pues en unos meses, ¿no? ¿Cómo allanamos el camino? ¿Cómo podemos allanar? ¿Qué podemos ir haciendo para que
para que sea menos brusco, ¿no?, la entrada de este proyecto. Víctor, empiezas tú ahora. Bueno, ¿Qué necesitan los departamentos de la Consellería? ¿Qué creéis que tiene que hacer la Consellería? Mucho amor, mucho cariño, mucha comprensión. Mucho cariñito. Bueno, yo creo, aquí se comentó que vamos a comprar un coche. Yo no creo que vayamos a comprar un coche, yo creo que vamos a comprar un autobús al que se van a subir decenas de miles de profesionales, millones de pacientes, de ciudadanos, y necesitamos que nos allanen el camino. En la primera mesa ya tuvimos los compañeros que supongo que nos dejarán un camino bien asfaltado para que ese autobús circule correctamente, pero necesitamos la gasolina del autobús y el conductor. Y eso nos lo tiene que facilitar, ya lo comentaba Rosa, necesita unos catálogos. Necesitamos unos facilitadores de esa interoperabilidad, ¿vale? Entonces, necesitamos que esos proyectos estratégicos, como comentaba antes, ya estén avanzados, ya sean una realidad o casi una realidad. No puede ser que una cosa vaya en el tiempo detrás de la otra. Y yo creo que también, bueno, es un consejo mío, creo que sería interesante que desde los servicios centrales se facilitaran a los servicios de informática párrafos de cómo va a interoperar o cómo debe ser esa interoperabilidad. Esos párrafos para los contratos de mantenimiento de esas aplicaciones que tenemos, para esas nuevas adquisiciones que, aunque no queramos, van a venir de la mano de la alta tecnología y que hay que integrar. Entonces, igual que existen los párrafos para la seguridad de la información o la seguridad en la red, creo que ya estamos tardando en que esos servicios lo tengan, ¿vale? Sí, hay que actualizarlos, solo disponemos de ello, pero hay que actualizar esos. Actualizarlos y difundirlos. Y difundirlos. A los servicios de informática, a los servicios de contratación, para que esté interiorizado dentro de su ADN ese escenario hacia el que vamos, porque si no, luego cuando venga, pues nos va a costar más, ¿vale? Y luego también yo creo que hay que informar a los equipos directivos desde la Consellería del escenario al que vamos para que en sus planes estratégicos esto esté contemplado, ¿vale? Yo no conozco los planes estratégicos de los distintos departamentos de salud, pero apostaría algo a que no habrá muchos o ninguno que tenga esto. Y creo que todos tenemos claro, se comentaba ayer, que es un proceso de transformación digital, no es una digitalización al uso, es un proceso de transformación cultural y organizativa y como tal creo que debe estar dentro de esa estrategia. Y no quiero enrollarme más. Ahora tú, Roberto, pídele tú a Víctor, ¿qué necesitas de ellos? Bueno, antes quiero compartir con él lo que ha dicho. Es verdad que la Consellería debe interaccionar más con el nivel directivo del departamento. No puede ser que seamos de informático a informático, ¿vale? Es cierto eso. O sea, hay que hablar con las gerencias de los departamentos y hay que trasladarles la estrategia digital, los proyectos, la necesidad del proyecto. Necesitamos personas fijas, liberadas, las necesidades que tengamos y eso tiene que ser a nivel directivo. Es verdad que ahí la Consellería tiene que hacer mayor papel y eso quiero reflejarlo porque Víctor tiene toda la razón. Respecto a qué necesitamos nosotros del departamento, o de los departamentos mejor dicho, pues a riesgo de ser reiterativo, necesitamos personas. Es así. Mira. ¿Por qué? Pero personas, ¿por qué? Porque son las que tienen el conocimiento. Las aplicaciones, por muy centralizadas que sean, no se usan en los servicios centrales. Las aplicaciones se usan en el nivel asistencial, en los departamentos. Entonces, las personas que saben de asistencia sanitaria y que van a utilizar las aplicaciones están en el departamento. Por lo tanto, necesitamos incorporar todo ese conocimiento. Y, como hemos dicho antes, necesitamos además de esas personas que haya un liderazgo y que trasladen en el ámbito específico de cada uno, pues, en qué consiste el proyecto y que los convenzan, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que necesitamos de departamentos también a veces es confianza, ¿no? Quiero decir, aunque a veces parezca que los de la Consellería estamos un poco locos y lo hacemos todo corriendo, gastamos muchas horas pensando lo que vamos a hacer.
Y es cierto, y eso nos pasa a nosotros y os pasa a vosotros, que muchas veces te viene sobrevenido. Es decir, a veces hacemos las cosas mal porque nos vienen dadas, no porque queramos hacerlas mal, ¿vale? Esto es así, esto en la administración sabemos que hay cosas que no se pueden cambiar por mucho que queramos, ¿no? Pero debemos establecer esa relación de confianza, ¿no? Es decir, al final, lo he dicho antes, tenemos que remar en la misma dirección y vamos todos en el mismo barco. Es que el barco es el mismo, ¿vale? Somos la organización única, la misma, ¿vale? Es el único camino, te digo. Es el único camino. Mucho María, cariño. tú como proveedor, ¿no? Te llega, tienes que poner la historia, ¿qué necesitas? ¿Qué puede allanar el camino hacia...? Bueno, pues va un poco en el sentido de los mismos riesgos, ¿no? Yo agregaría algo que se ha comentado mucho en la mesa y que creo que es importante a nivel de nosotros como proveedores, y es tener un alcance real en tiempo y en recursos, no solamente de nuestro lado, sino también de la organización, ¿no? Eso es muy importante. Por otro lado, obviamente, el poder ir avanzando en todos estos procesos de homogenización sintáctica y semántica, los catálogos son fundamentales, entonces poder tener este lenguaje común, identificado, ya mapeado a nivel organizativo y corporativo como lo que necesitamos. Y por último, algo que decía Víctor y que me parece súper importante, y es poder entender muy bien, frente a ese alcance que hemos definido, qué necesidades tenemos puntualmente en los procesos, tener personas que realmente conozcan esos puntos de valor y control dentro de los procesos que necesitan ser cambiados para que el impacto que generemos a nivel de los desarrollos que se hagan realmente lleguen a donde la organización lo requiere, y que además se tengan en cuenta todas las demás aplicaciones que intervienen en ese proceso, para que cuando tengamos que entendernos entre las diferentes aplicaciones no tengamos demoras o retrasos porque la segunda aplicación no tenga dentro de su marco esas necesidades para poder seguir avanzando. Muy bien. ¿Y tú, Rosa, por fin ya, para finalizar? Bueno, pues un poco... ¿Qué esperas del proveedor? Lo mismo de siempre. A ver, Una buena un poco aplicación. Nos tenemos que acoplar. Lo que pasa es que, bueno, pues, a ver, en esta fase previa, lo que necesitamos, nosotros somos quienes tenemos ese conocimiento, lo que acabas de decir, pero nos falta organización y metodología. Y eso yo creo que ahí sí que nos podemos apoyar en los proveedores, porque vosotros sí que yo creo que trabajáis con unos objetivos muy claros, con metas, con medis, y una aportación de esa metodología en este momento yo creo que nos ayudaría, pero tenemos que encontrar ese equilibrio y ese acoplamiento entre nosotros, nuestro conocimiento, todo la disponibilidad, la implicación, y ser ayudados por una empresa que quiera conocernos y que esté dispuesta a acoplarse con nosotros. Tampoco es llegar y decir, consultora, por aquí, y sin tener en cuenta cómo somos, cómo nos organizamos, qué sabemos, qué queremos. Entonces, llegar a ese equilibrio. Y lo que no pueda ser, que nos digan que no puede ser. Que no puede ser. Porque necesitamos honestidad también por parte de los proveedores. Bueno, nos quedan 18 minutos, 19 casi. Bueno, a ver, por último, yo ya querría ver, tenemos ya la historia, imaginaros, dentro de año y pico ha empezado esto a rodar. Bueno, dentro de unos años lo tenemos todos. ¿Y ahora qué? ¿Qué expectativas tenéis? ¿Qué vamos a hacer? Ahí hay un miedo. Yo percibo un miedo de los departamentos y qué vamos a hacer después. Es como que percibo que es una falta de poder sobre, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pensáis? Espera, que se me ha ido. Víctor, Vale. empiezas tú. Ahí. Yo creo que las expectativas son proporcionales a la envergadura de este proyecto, ¿vale? Yo creo que se debe concebir como un proceso de mejora y es fundamental medir. Tenemos que ser capaces, hay pósters y tal, de medir el valor que va a generar este proyecto, porque, bueno, luego lo comentaréis vosotros, pero tendrá que generar valor en los profesionales, en los pacientes, en sus familiares, en sus cuidadores, en la sociedad. Tendremos que rendir cuentas ante alguien que nos va a dejar una ingente cantidad de recursos, ¿vale? Entonces,
creo que hay que medir ese valor. Pero a mí me gustaría destacar una cosa sobre todo, o una expectativa o una ilusión que yo tengo, que igual soy un poco iluso, y es que creo que va a ser un generador de valor para los profesionales de los servicios TIC, porque actualmente somos muy apasionados, muy colaboradores, pero somos tremendamente ineficientes. Y creo que hay que decirlo. Competimos por una ventana de tiempo, una madrugada, para actualizar la CIE, porque alguien nos ha dicho que hay que actualizar la CIE en el GIS, en la estación clínica, en la estación de la imagen diagnóstica, y estamos 30, 40 personas haciendo lo mismo, y creo que eso no es operativo. Entonces, yo en ese sentido, pues creo que este proyecto nos ayudará a descargarnos de esas labores que a veces pues son desagradables. Y luego también creo que va a ser un elemento integrador. Yo creo que no se ha hablado de los ACLES, de los servicios de emergencia, y creo que tenemos que abrazarlos dentro de este proyecto como iguales. Y luego también yo creo que va a servir para disminuir ese gap que hay entre los hospitales que juegan en la Champions League y que tienen un nivel de madurez de EMRAP 9.999 y aquellos hospitales que queremos subir de categoría y poder jugar en la Liga de las Estrellas. Muy bien, Roberto. Bueno, pues si es como nos vemos o qué vemos del proyecto cuando acabe, yo me veo o con muchas más canas o con mucho menos pelo. Entonces, nos cae el pelo aquí, no sé Roberto. cuál de las dos. Igual paso una encuesta por si puedo enfocar a mi cuerpo hacia un sitio u otro, ¿no? El proyecto, lo hemos dicho antes, o sea, nos va a dar una base, unos cimientos, que como ha dicho muy bien Víctor, va a permitir homogeneizar muchas cosas, va a ahorrar mucho trabajo en esas actualizaciones de CIE que hacemos en 27 sitios y que hay que sincronizar, ¿vale? Nos va a dar esa base que nos va a permitir seguir avanzando en la aplicación de la tecnología. Lo hemos dicho, o sea, el proyecto cuando acabe esto no acaba, al revés, empieza. Cuando acabe este proyecto empieza lo bueno. Empieza lo bueno. Empieza lo bueno, ¿vale? Empezará lo bonito. Es cuando vamos a poder aplicar mucho más la tecnología, porque tendremos una historia única, que no quiere decir que tengamos una aplicación única, porque ya veremos el alcance que tiene la aplicación que al final se adjudique aquí, ¿vale? Pero no importa que se mantenga la aplicación de primaria y al final se unifique la de hospitalidad. La cuestión es que la historia será única, porque el repositorio de datos será único, ¿vale? Y esos son los cimientos. A partir de ahí se puede seguir construyendo, aplicando tecnología, y no solo eso, sino integrando, pues como ha dicho muy bien Víctor, a entidades que forman parte de la organización y siempre están un poco apartadas, ¿no? Como salud pública, como los ACLES que tienen su especialización o su especificidad, ¿no? No sabemos si en una primera instancia todo eso va a estar incluido. O sea, hay que gestionar bien las expectativas. Seguramente habrá muchas cosas que no estén, ¿vale? Por lo tanto, cuando acabe el proyecto, seguirá el proyecto, ¿vale? Eso no se parará ahí. Cuando hayamos homogenizado los sistemas de información hospitalaria, o algunos de ellos, y los hayamos integrado con las verticales que queden, pues habrá que seguir trabajando. No se acaba, todo lo contrario. Pero tendremos una base robusta, y eso es lo más importante. Tendremos una base robusta y tendremos cierta homogeneización departamental, ¿vale? Y a partir de ahí podemos seguir construyendo. Muy bien. Rosa, ¿tú qué opinas aquí? Bueno, ¿Cómo te ves dentro de 2 años? Pues trabajando de forma más ordenada. Y ayer también, David también lo dijo, que en nuestro rol el rol de los miembros del equipo de informática cambiará y pues siempre vamos evolucionando, ¿no? Es que es lo que dijo ayer David, no somos los mismos que hace 20 años, pues dentro de X pues estaremos en un paso al frente, tendremos que aprender, como decías Víctor, de la plataforma que se adquiera, de la configuración, de los elementos que ofrezca para poder adecuar, añadir, configurar y también vamos a tener la base para poder hacer otras cosas. Pues es que nos va a venir es que no sabemos cómo nos va a venir todas las nuevas soluciones basadas en IA,
en explotación, en datos. Bueno, pues yo creo que estaremos en disposición de mejor adoptarlas, disposición sí, a nivel conjunto para que nosotros podamos hacer las cosas desde luego diferentes a como la estamos haciendo y mejor y obtener más valor. Y tú, María, el proveedor, ¿ya lo ha implantado? ¿Ahora qué? Bueno, ¿Por dónde sigo? Pues aquí creo que quiero hacer eco de lo que decía Víctor, y es que es una mejora continua. La posibilidad que están abriendo ustedes de tener este repositorio, esta historia clínica única, como decía Roberto, tiene la facilidad de que pueden ir incrementando funcionalidad de manera progresiva y de manera continua. No tiene que ser todo al mismo tiempo. Entonces, incluso pueden empezar a generar cambios en la herramienta que ya han construido. Por ejemplo, ya tenemos clientes que no solamente han querido quedarse con un servidor terminológico corporativo y que lo manejen localmente, sino que ya están empezando a buscar y llamando a la puerta del ministerio para generar integraciones, por ejemplo. Pero también a nivel local, empezar a utilizar lo que hablábamos muy al principio, ¿no? Estos microentornos para los profesionales en cuanto a sus escritorios y demás, mucho más adaptados y demás, pero yo agregaría dos cosas importantes, la eficiencia y la respuesta, que yo creo que es lo que da mucho esta historia. Y voy a hablar primero de la parte tecnológica y luego del paciente. ¿A qué me refiero con respuesta? Tenemos un montón de solicitudes del Ministerio, de la Unión Europea, ahora se nos vienen los comités de expertos, únicas. Entonces, el tener todos estos datos va a permitir que esta respuesta sea mucho más dinámica y mucho más rápida a lo que nos vaya pidiendo el mundo en cuanto a la globalización de estos datos clínicos, porque es una realidad que al estar dentro de Europa, pues la movilidad de los pacientes obliga a que eso vaya a pasar en el corto, mediano y largo plazo, ¿vale? Y en el sentido de la eficiencia es porque al tener esta historia clínica unificada y centralizada, sí que les va a permitir todos esos esfuerzos departamentales que se tienen y que se vienen haciendo de manera aislada, como los datos se comparten y tienen una estructura similar, van a poder empezar a generar estos esfuerzos locales, se pueden ir ampliando y reutilizando componentes de los propios desarrollos, por ejemplo, en el gestor de procesos, donde yo puedo generar un subproceso que me haga ciertas cosas, que me pueda llevar a otra solución departamental y va a ser mucho más sencillo el seguir desarrollando y mucho más eficiente y no voy a tener que hacerlo localmente muchas veces. Entonces, creo que es un paso importante al que pueden estar dando, ¿vale? Y a partir de lo que tiene que ver con el paciente, me van a permitir que aquí me hable como médico. Y para mí esta aplicación, y fue lo que me hizo decantarme para quedarme trabajando en esta aplicación y darle mi vida entera, impacta tres cosas fundamentales, bueno, cuatro. Y de pronto la última no es muy popular cuando la digo, pero es una realidad. Por un lado, el tema de la medicina preventiva, de tener los datos que nos permita automatizar procesos clínicos que detecten rápidamente una situación que el médico no tiene ni siquiera el tiempo de evaluar porque ni siquiera le ha llegado ese dato. Es muy eficiente, incluso meter ya condiciones de medicina predictiva y demás. Yo también me reservo un poco las IAs porque creo que hay mucho camino antes y falta todavía un lapsito. La segunda, la humanización del servicio. El poder tener los datos y que un paciente cuando llega donde su médico, simplemente con el hecho de que el médico sepa lo que le dijeron en el hospital que está fuera de su red y lo reciba y cómo le fue con este tratamiento para el paciente, es algo maravilloso. Es un puntito en la humanización es extensísima, pero una cosa tan sencilla. La tercera, la seguridad del paciente. El tener la información centralizada, el poder saber qué medicamentos está tomando, qué le han dado durante una hospitalización, qué diagnóstico le hicieron, qué respuesta tuvo de un especialista al que no tengo acceso de la información, me cambia la toma de decisiones. Y por última, que es la menos agradecida, el servicio. Porque en salud nos hemos acostumbrado a decir, en sanidad nos hemos acostumbrado a hablar de la humanización, pero también tenemos que brindar servicio. Y todos los que hemos estado en un centro médico y hemos sido pacientes, el hecho de que nos manden con la hojita debajo del brazo a tocar 25 ventanillas nos enfurece. Y eso hace parte de la manera en que el paciente recibe la atención. Entonces, eso también, la posibilidad de automatizar, por ejemplo, el envío de una derivación para que el paciente de manera transparente simplemente reciba en su móvil una respuesta de que ya tiene asignada una cita desde un centro de primaria hasta un hospital, eso es posible con lo que están recorriendo. Pues entonces, esperemos llegar a eso, a poder hacer una medicina más... Ya está pasando, Vicky, ya está pasando. Más predictiva son realidades. y que el paciente perciba una mejor atención. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí, podemos darle muchas vueltas. Ya habéis visto que casi acabamos siempre en el mismo sitio.
no sabemos si es el momento. Llevamos trabajando, yo por la tranquilidad de muchos compañeros, se lleva trabajando en esto 2 años. O sea, esto no es una cosa de anteayer. Muchos de nosotros llevamos en este proyecto 2 años. Como dice Sara, tiene la culpa de que me haya ido de Castellón por hablar de la historia y por creérmela. En fin, yo os pediría eso, pues que me sorprendió ayer, y lo decía esta mañana, que veo más una resistencia al cambio casi técnica que funcional. O sea, es como que los médicos están esperando. Bueno, ya sabemos que mucha gente con Orión, el médico no tiene problemas, pero que nos da más miedo a nosotros, igual porque, pues eso, conocemos más los riesgos, no sé. Pero bueno, que es una cosa entre todos y al año que viene ya os contaremos cómo va. Dejamos que tenemos ahí unos minutitos para preguntas al público y nada, aquí estamos, que para lo que queráis preguntarles. ¿Quién se atreve? Mateo. Hola, buenos días. Hola, sí. Soy Mateo Asensi, del Hospital Provincial de Castellón. 2 cuestiones. Una relativa al amor, que Víctor ha referido tan acertadamente. Yo creo que es necesaria, pero ya, la activación de una política de información y de comunicación seria y profunda y potente hacia los departamentos para conseguir puro enamoramiento. Es decir, conseguir la infidelidad absoluta hacia lo que tienen y hacerles llegar que lo que viene es no igual o un poco mejor, infinitamente mejor. Esto es estratégico, creo yo, y hay que iniciarlo, pero ya. La gente necesita y merece esto. Y por otro lado, respecto a la idoneidad o no de las ASIS, depende del uso que les demos. Yo creo que puede ser muy interesante, sobre todo para departamentos muy heterogéneos, como el de Castellón, que no tiene un exótico, sino 2, y a lo mejor hay que decir, no, yo no me voy a entender con cada uno de vosotros. Es decir, hacer el trabajo previo de utilizar Nébula para lo que se concibió y yo hablaré con Nébula. Y ya tendré la mitad del trabajo, o más de la mitad, realizado y enfocado correctamente cara a la HCU que todos deseamos. Gracias. Respecto al tema de dar publicidad, lo estábamos hablando justo hace un rato. Claro, tendremos que ir por ASIS, por departamentos, lo que sea, para hacer este trabajo, y se va a hacer. O sea, eso está en la hoja de ruta de este grupo de trabajo. O sea, que nos veréis en breve por ahí. Vamos a hacer bolos. Vamos a hacer bolos. Continuos, en todas partes. ¿Alguien más se atreve? Nos quedan 4. María José. Estaba Manolo. Manolo primero, sí. Buenos días. Yo me gustaría hacer, no sé, creer la frase que habéis repetido tanto de que somos un barco, pero yo me veo más en este momento como una flotilla llena de barcos dispares, de menos calado, y que van recibiendo órdenes, proyectos, cosas para poner en marcha por parte de las naves nodrizas, que tampoco es una única a lo mejor. Entonces, los remeros, pues llega un momento que tenemos demasiadas cosas, demasiadas direcciones en que remar. Yo creo que estamos todos convencidos de lo ideal de la historia clínica y de tantos otros proyectos como los proyectos de seguridad que se nos vienen encima y que tenemos que abordar. Definitiva, y Vicky, pienso, ¿no creéis que la resistencia al cambio que se detecta a nivel técnico es precisamente porque en los departamentos de salud no estamos dimensionados para soportar todos esos proyectos? Hombre, yo te digo, están los departamentos de salud están ahora mismo están bastante mejor dimensionados que hace 2 años. O sea, yo cuando llegué a Castellón éramos 5, ¿no, Sara? 5 o 6. O sea, ahora hay 20, 16, bueno, sí, claro, Bueno, no. Sí, suficientes nunca hay, yo creo, pero también es verdad que hay que dejar de hacer ciertas cosas para hacer otras, está claro. Claro, no, una lista no, unas prioridades, o sea, en qué tienes que, no podemos, igual hay que parar ciertas cosas
para empezar a hacer otras. Hay que parar iniciativas particulares para dedicarse al bien de todos, ¿no? Pues yo creo que si no, no hay otra. Si no se paran ciertas cosas, las personas, como bien decías tú ayer, es una carrera ahí de fondo en el póster que vas, que ya no te da para más la vida y dices, es que además de eso voy a tener que dedicar recursos a la historia, pues habrá que priorizar. Vicky, eso es una generalidad. Hay que parar ciertas cosas, es una generalidad. Decirnos qué cosas hay que parar, claro, qué cosas no tenemos que atender, pues por favor. Porque eso, no tenemos que atender al médico que nos llama simplemente porque no puede hacer funcionar una aplicación. Quiero decir, la situación más básica de nuestra profesión. Una cosa, tú lo sabes, ¿O qué no tenemos que atender? ¿La seguridad? No, la atención al médico y la seguridad, eso no, pero igual tengo que dejar de implantar soluciones que me pide un cardiólogo, que lo estamos haciendo todos, seguro. Vamos, yo antes de irme de Castellón, el mes de antes, porque el jefe de cardio quiere ponerse tal y se lo vamos a poner. Pues esas cosas es las que hay que ir parando, claro. Digo yo, ¿no? Sí. A ver, ¿quién le toca ahora? María José, creo que... ¡Qué bien! ¡Cuánta gente! ¡Juanjo! Que te veo, te he reconocido. Qué bueno. Sí, va. ¿Dónde está? ¿No va? ¿No va? Sí que va. Juanjo, ¿dónde estás? Allá. Lo siento, he levantado la mano antes. Bueno, lo primero, enhorabuena por la mesa, porque es enriquecedora y desde luego, pues bueno, a nadie nos sorprende que estamos ante un reto y nadie ha dicho que este proyecto era fácil, todo lo contrario, si fuera fácil en 30 años pues se hubiera hecho antes, ¿no? Porque si tiene 30 años las diferentes historias, digo yo, entonces tampoco se puede hacer en 3 meses lo que no se, o en 3 años lo que no se ha hecho en 30, ¿vale? Y sí que es cierto, bueno, sí que es cierto que estamos ante un paciente del siglo XXI con unas necesidades del siglo XXI, pacientes exigentes, pacientes con mucha más necesidad, pues porque la población cada vez es más mayor o las enfermedades crónicas pues cada vez son más prevalentes y con toda la dificultad que tiene el sistema sanitario de presupuestos, de sostenibilidad. Y esto va en línea con la gente que nos falta, ¿vale? Nos faltan recursos, nos falta presupuesto para aplicar soluciones quizá de una manera más ordenada y planificada. Y la falta de recursos se acompaña de sobrecostes. Y es que todos, por nuestro afán de servir al médico que entra por la puerta, pues intentamos buscar soluciones inmediatas y creo que sí, que con determinación, pero no determinación técnica, determinación política, determinación de quien tiene el poder de decisión. Tiene que dar un mensaje de decir, un mensaje que es lo que nosotros estamos intentando compartir entre nosotros porque nos sentimos responsables de implementar estas soluciones, que sí, que la tecnología da oportunidades y queremos coger todas estas oportunidades, pero estamos como, yo creo que en general nos sentimos como solos ante esta necesidad de cambio, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues sí que tenemos que hacernos escuchar más para que el mensaje de que se frenen las cosas no lo tenga que dar el informático cuando le entra el jefe de servicio del área de cardio por la puerta, sino que lo diga el gerente. Nos vamos a esperar porque se está desde centrales moviendo soluciones para que será corporativa, que será centralizada y que atenderá de una manera homogénea para todos la misma necesidad, ¿vale? Y aparte de que el paciente, esas necesidades del siglo XXI que vienen de la mano del paciente, porque aquí todo gira alrededor del paciente. Este paciente se mueve. Antes el paciente se movía a nivel, pues a lo mejor de un departamento, con un poco de suerte en la comunidad, pero es que ahora el paciente se mueve no solo a nivel regional, a nivel nacional.
y el paciente se mueve a nivel europeo. Y las políticas se mueven a nivel nacional y europeo, ¿vale? Entonces, el sistema de salud antes era departamental, después es regional, queremos que sea nacional y además queremos intercambiar datos a nivel de Estados miembros. Entonces, con 33 historias, donde tenemos que intercambiar datos, primero entre nosotros, después con Ministerio y después con los Estados miembros, pues no, de verdad, o sea, no sé cómo lo vamos a hacer. Y ahí la creatividad y la apuesta, nosotros como analistas, porque no dejamos de ser analistas, sí que tenemos que sacar las mejores ideas, ponerlas encima de la mesa, llámese estrategia digital o llámese como sea, y entre todos remar en el mismo sentido. Está muy bien que tengamos estas dudas, porque me declaro la más profana de todos, quizás sea pues, de las que menos antigüedad tienen aquí, y entonces me fío más de vuestro criterio, de vuestras ideas, porque tenéis más horas de vuelo en sanidad que de mi experiencia. Pero tenemos que reaccionar ante estas exigencias legales del paciente y del profesional, que tiene soluciones IA en el cajón, que también las quiere aplicar, porque es que quiere ahorrar su tiempo, porque donde hay un profesional deberían de haber 4. Y entran por la puerta diciendo, por favor, ponme esto. Entonces, todo esto se tiene que ordenar. ¿Es fácil? No. ¿Qué hace falta? Mucha coordinación, pero sobre todo mucho entendimiento y confianza entre nosotros. ¿Lo vamos a acertar a la primera? Seguro que no. ¿De todos los proyectos que vamos a lanzar van a tener todos éxitos? Seguro que no. Pero con que la mayoría tengan éxito, vamos, yo creo que iremos bien. Habremos adelantado algo, porque como estamos, a la vista está. Es que nos cuesta desplegar un Orion Clinic, bueno, no os lo voy a decir. Y me da igual, porque a lo mejor un SIA también ya está centralizado, porque falta toma de decisiones por parte del funcional, sí. Pues si nos toca empujar nosotros estas carencias en la organización, pues entre todos las tendremos que empujar. Y sí que es cierto, Mateo, hace falta un mecanismo de comunicación brutal, porque ni CITESAN, ni CCTIC, ni los grupos de trabajo, que algunos se los cuestionan, y a mí esto sí que me ha dolido, ¿vale? Algo tenemos que hacer. Quizá en centrales estamos ciegos. Es que es posible aportarnos ideas. Y vamos a dejar de... Es que la palabra tenéis, todos somos uno. ¿Tenéis que comunicarnos? No, o sea, a lo mejor es una forma de hablar, ¿no? Y lo entiendo así. Entre todos tenemos que comunicarnos, entre todos tenemos que definir proyectos y entre todos tenemos que buscar las mejores soluciones. Es que si no, no vamos a ningún lado. Son los proyectos de centrales, los proyectos... No. Es que las necesidades han cambiado y tenemos que estar a la altura. ¿Nos falta capacidad en cuanto a perfiles? Sí, hay que pelearlo. ¿Nos falta capacidad en cuanto a cantidad? Posiblemente. Y hay algunos departamentos que quizás no tienen tiempo, o sea, son tan pocos que no tienen tiempo ni para quejarse. Y lo digo porque a mí me pasa, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí lo que es importante es insistir en que este cambio se tiene que llevar adelante, confianza entre todos y bueno, y todas estas carencias, ponerlas encima de la mesa. Este ejercicio es buenísimo para poder avanzar y para poder prevenirnos de todas las aristas que nos esperan, que vamos a cruzar el desierto. Bueno, ¿vale? Me están ya la organización, insiste, 6 minutos, que lo dejemos aquí. Vamos, el resto de preguntas vais a tener que hacérnoslas en el pasillo, pero aquí encantados que las hagáis. Bueno, gracias a todos. La foto.